Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a preparar una rica sopa de brócoli que está muy sabrosa, es fácil de preparar y ya saben, nos va a quedar para chuparnos los deditos. Comenzamos. Por acá está la receta por si quieren tomar captura de pantalla y guardarla. Por acá tengo el brócoli que ya lo tengo lavadito. Vamos a utilizar el tronco del brócoli en esta oportunidad. Vamos a quitar toda la parte áspera, que es esta que ustedes están viendo, y lo vamos a cortar así de esta manera. Esto lo vamos a aprovechar muy bien para hacer esta rica sopa de brócoli muy fácil y saludable. Vamos a cortar este tronquito de esta manera en cuadritos pequeños para que el tronquito sea más fácil cocerse, ¿verdad? Cuando lo estemos preparando. Por acá en una olla aparte vamos a poner 2 cucharadas y media de mantequilla, le vamos a poner 2 ajos picaditos, le vamos a poner la cebolla, media cebolla, ¿verdad? Para que comience a darle un buen sabor. Vamos a cocinar esto un poco para que la cebolla se suavice y también los ajos. Ahora le vamos a agregar los tallitos, ¿verdad? O el tronquito, ¿verdad? De los brócolis, que es lo que vamos a hacer. Y también vamos a poner los arbolitos o los pedacitos estos de brócoli que están por acá. Vamos a dejar esto por acá cocinando por alrededor de unos 7-8 minutos más o menos, porque lo que queremos es que el brócoli se ablande un poco, ¿verdad? No lo queremos duro, sino que queremos que quede un poco blandito. Por acá tengo medio litro de caldo de pollo. Poco a poco vamos a ir agregándole caldo de pollo a esto. Voy a comenzar poniendo una taza de caldo de pollo para ayudar de esta manera al brócoli a que se suavice más rápido. Lo vamos a tapar y lo vamos a venir a revisar después de unos 5 o 6 minutos. Ahora le voy a agregar unas 6 ramitas de cilantro que le va a dar un sabor bien rico a esta sopita. Y pues vamos a dejar, como les dije, ¿verdad? Dejar que el brócoli se ablande o se suavice lo necesario, ¿verdad? Para poderlo llevar a la licuadora. Después de unos 8 minutitos vamos a pinchar el brócoli con el cuchillo, ¿verdad? Lo vamos a tratar de cortar y miren, ya se corta suavemente sin esfuerzo ni nada. Entonces ya estamos listos para llevarlo acá a la licuadora. Vamos a poner todo eso en la licuadora y vamos a agregar incluso hasta ese rico caldito que ya está por ahí. Se lo vamos a agregar acá a la licuadora y vamos a licuar esto muy bien. Le voy a agregar unas 2 tazas más o menos de caldo de pollo extra para que licúe muy bien. Y una vez que esto ya esté licuado, en la misma ollita solamente la lavé, le puse media cucharada de mantequilla y le vamos a comenzar a agregar la media crema. Tengo 473 ml de media crema que le vamos a agregar por acá a la ollita, y esto es lo que le va a dar la cremosidad súper deliciosa a esta sopita de brócoli. Ahora vamos a agregar lo que acabamos de licuar y vamos a menear y menear muy bien esto, ¿verdad? Hasta que se ponga a hervir. Cuando rompa su primer hervor, esta sopita ya está lista. Mientras tanto, le vamos a poner pimienta al gusto, ¿verdad? La vamos a sazonar bien rico. Le voy a agregar un octavo de cucharadita o una pizca de cucharadita de nuez moscada. Le voy a poner un poquitito de sal al gusto, por supuesto, ¿verdad? Para darle saborcito. Y también de manera opcional, ¿verdad? Si ustedes quieren, le pueden poner una media cucharadita de consomé de pollo, así como yo lo he hecho. Vamos a incorporar estos ingredientes y vamos a quedarnos aquí pegaditos a la estufa. No se vayan a retirar porque esto va a hervir y si no estamos cerca, corren el riesgo de que esto se vaya a rebalsar. Así es que cuando esto ya está hirviendo, lo vamos a menear acá un poco para que no se vaya a rebalsar, y una vez que esto ya esté hirviendo de su primer hervor, ya estamos listos para servir. Si vieron, una sopa súper fácil de hacer y queda deliciosa. Aquí está el resultado, una rica y deliciosa sopa de brócoli bien cremosita y deliciosa para que se chupen los deditos. La vamos a acompañar con un pancito tostado y un poquito más de brócoli para decorar. Espero que la receta del día de hoy les haya gustado y que la preparen. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Recuerden regalarme un me gusta, compartir nuestras recetas y comentar. Espero verlos la próxima semana con una nueva y deliciosa receta. Gracias por ver. Bendiciones.